Señor presidente. Pues, muchas gracias, señor director, y a todos un saludo muy afectuoso. Creo que esto es una forma, un sistema de comunicación muy efectivo, estar directamente en comunicación con las redes sociales y a través del periódico El Heraldo. Pues para mí es un gran placer estar aquí con ustedes y listo a responder cualquier pregunta que tengan. Mi deber como presidente es informar, responder a las inquietudes de la gente y sobre todo en un proceso tan fundamental para el futuro del país como es el proceso de paz. Sé que hay mucha gente que tiene temores, que tiene dudas, que tiene algún tipo de prejuicio sobre lo que se está haciendo, y por eso creo que esto es muy, muy importante para que todo el mundo esté lo mejor enterado posible sobre lo que estamos haciendo. Muchas gracias, presidente. Como les decía al comienzo, tenemos con nosotros también, va a participar un grupo de analistas tuiteros a quien se los presento en este momento. Catalina Ruiz Navarro, docente y columnista del Heraldo. Alonso Sánchez Baute, escritor y también columnista de este periódico. Óscar Montes, que es periodista, escritor, analista político y asimismo columnista de esta casa editorial. Caterine Jubinao, periodista, estudiosa de cultura de paz. Y Andrés Velázquez, abogado, especialista en negociación y resolución de conflictos. De nuevo a todos ellos les doy la bienvenida. Presidente, voy a empezar haciéndole dos preguntitas. Claro que sí. Hace unos días el expresidente y senador Álvaro Uribe dijo que está viendo un asomo de tranquilidad en el proceso de paz. Yo quisiera saber usted cómo interpreta esta frase que dijo el expresidente, y aprovecho también para colar dos subpreguntas, y es, ¿cuándo fue la última vez que usted se vio con el presidente Uribe? ¿Y la segunda? La segunda es si de esto habló con el presidente, con el expresidente Uribe antes de que hiciera esta declaración. No, hace mucho tiempo que yo no hablo con él, no por culpa mía, no por falta de voluntad mía. Yo he querido hablar con él en muchas oportunidades, él no ha querido hablar conmigo. Y lo que dijo en el Congreso, pues me llena de esperanza, porque si a través del debate que se hizo en el Congreso, el presidente Uribe se siente más tranquilo, quiere decir que en la medida en que demos la información como es, porque nosotros no hemos cambiado un ápice lo que hemos hecho desde el principio. Desde el principio fijamos una estrategia, una hoja de ruta, unos límites, dijimos vamos a negociar sobre 5 puntos que están predeterminados en la agenda, sobre nada más, y nuestro puerto de destino, la paz que nosotros queremos, es una paz justa, una paz buena, una paz conveniente para el país, una paz sin impunidad y una paz que nos va a permitir a los colombianos cambiar el país en forma muy radical, muy fundamental, porque un país normal, un país sin guerra, es un país diferente al que hemos tenido en estos últimos 50 años. O sea que yo le doy la bienvenida a esa expresión del senador expresidente Uribe, y en la medida en que podamos informarle, en que se deje informar sobre lo que estamos haciendo, estoy seguro que va a aumentar su buena disposición para este proceso, porque yo creo que todos los colombianos queremos la paz. No hay nadie que no quiera la paz, porque es como irse contra la belleza o contra la libertad o contra la juventud. La paz es digamos, el objetivo sublime de cualquier sociedad, y por eso yo le doy la bienvenida. Presidente, más allá de que todos o la inmensa mayoría de los colombianos quieren evidentemente vivir en un país en paz y sin violencia, yo le quiero hacer una pregunta política. Supongamos que finalmente se llega a un acuerdo de paz, que las FARC se desmovilizan. ¿Le preocupa el mapa político que pueda surgir a partir de ese momento? Es decir, que una izquierda más ortodoxa, o si se quiere más radical, pueda tomar el poder, o como dicen los detractores del proceso, que casi caricaturizando, que el castrochavismo pueda llegar al poder de este país. Mire, primero lo que estamos negociando, y ahí está por escrito, está en unos documentos,
no tienen nada que ver con entregarle este país al castrochavismo, al comunismo. El comunismo es una tesis que está perdiendo cada vez más vigencia, eso es algo del pasado. Si la guerrilla el día de mañana logra convencer a los colombianos que el comunismo es lo que debemos adoptar como sistema de gobierno y como sistema de desarrollo económico, pues entonces ahí el país va a cambiar fundamentalmente, pero yo dudo muchísimo porque el comunismo y el llamado castrochavismo está fracasando como sistema de gobierno, como un sistema para lograr objetivos sociales, para lograr objetivos importantes de una sociedad. Entonces, yo no veo por qué están algunos diciendo que el proceso de paz está llevando el país al castrochavismo. Lo único que está haciendo este proceso es cambiar un grupo de gente que está tratando de llegar al poder por la vía de las armas, generando muchísima violencia, que dejen esas armas y que sigan con sus ideales políticos, pero por la vía democrática, la vía civil. Eso es todo lo que estamos haciendo. No estamos entregando absolutamente nada. Aquí no está en juego nuestras Fuerzas Armadas, no está en juego nuestro sistema político, no está en juego nuestro sistema económico, nuestro concepto de propiedad privada, nuestro modelo de desarrollo. Nada de eso está en juego. Por eso yo realmente nunca he entendido esa acusación o ese temor de que el proceso de paz nos está llevando a entregarle el país a las FARC. No hay nada que pueda demostrar eso. Eso no es verdad, no tiene nada que ver con lo que estamos negociando en La Habana. Presidente, pasemos a la primera ronda de preguntas de los analistas tuiteros que los tiene en pantalla, una pregunta por cada uno. Empezamos por Catalina Ruiz Navarro. Catalina. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, señor presidente, y muchas gracias, Marco, y todo el equipo del Heraldo por la invitación. A mí me gustaría preguntar, ¿por qué no hay ni una mujer en la subcomisión del fin del conflicto? Y si son los hombres quienes van a decidir cómo acabar el conflicto, aun cuando las mujeres son las principales afectadas y sobrevivientes, y quienes ya están trabajando en un proceso de reparación y postconflicto en las regiones, y cuando el 30% de las filas de las FARC son mujeres. Y también, ¿por qué no hay afrodescendientes ni indígenas en las negociaciones cuando estos grupos han sido los más afectados por el conflicto, además de las mujeres? Gracias, Catalina. Presidente. Sí, gracias, Catalina, y buena pregunta. Las mujeres, por primera vez en un proceso de paz en el mundo, tienen un capítulo especial, tienen una negociación especial, el papel de la mujer en el posconflicto, en la solución del conflicto. ¿Y por qué lo hicimos? Porque la mujer ha sido tal vez la más victimizada. Las mujeres han sido las que más han sufrido con estos 50 años de guerra. Y de ahí que el capítulo de género sea un capítulo especial en la negociación. Hay muchas mujeres que están participando en las discusiones, no en las discusiones sobre la subcomisión técnica de fin del conflicto y sobre todo en el cese al fuego bilateral y definitivo. Ahí están representados por parte del gobierno 5 generales, un almirante, para negociar aquello que ellos han visto en el campo de batalla, aquello que ellos han aprendido a través de su experiencia combatiendo las FARC, para que puedan decidir y tomar las acciones pertinentes que haga efectivo ese cese al fuego bilateral y definitivo. Y el hecho de que no haya mujeres ahí no quiere decir que en la solución del conflicto la mujer no esté como una parte fundamental de esa solución, sino lo contrario, sí está, porque las víctimas por primera vez están en el centro de la solución del conflicto, sus derechos y los derechos de las mujeres, precisamente porque han sido víctimas especiales, pues están ahí en el centro de la solución del conflicto. Muchas gracias. Alonso Sánchez Baute. Alonso. Aló, ¿me escucha? Sí, escuchamos. Aló, ¿me escucha, presidente?
Presidente, ya sé que es prematuro hablar de posconflicto, no solo porque no se ha firmado el proceso de paz con la FARC y porque también hay que hacerlo con el ELN y con las BACRIM. Y además tampoco se han definido los 3 primeros puntos de la agenda. Pero hay que comenzar a plantear el escenario en que suceda el posconflicto para que no nos pase lo de la falta de pedagogía, tal cual le escuché a usted mismo responderle hablado hace 15 días en la cena en Palacio. Mi preocupación es la siguiente, presidente. En caso de firmarse con la FARC, el manejo del proceso pasaría inmediatamente a los alcaldes locales, muchos de los cuales serían ideológicamente distantes al proceso. Adicionalmente, de los 1.101 municipios que serían considerados básicos en este proceso, la Planeación Nacional ha advertido que hay 320 de desarrollo precario, es decir, que no están en capacidad de asumir la responsabilidad que generaría el posconflicto. El Estado es muy débil en las regiones para atender estas necesidades y estas urgencias. Los recursos son insuficientes y estamos hablando de muchísimo dinero que sería invertido básicamente en el tema social. La pregunta básicamente es cómo va a atender el Estado lo local y pegado a eso, presidente, ahora que estamos a puertas de un proceso electoral en el que justamente vamos a elegir a los mandatarios locales que van a hacerle frente, que le harían frente a este tema del posconflicto, ¿cuál cree usted que debería ser el talante, el espíritu y las virtudes de esos mandatarios que vamos a elegir? Muchas gracias. Gracias, Alonso. Presidente. Bueno, Alonso, usted hace una pregunta muy importante y muy pertinente. ¿La institucionalidad será capaz de administrar el posconflicto apenas se firmen los acuerdos, de implementar los acuerdos? Y la respuesta es sí. Por supuesto que hay zonas del país donde esa institucionalidad es muy precaria o simplemente es inexistente. Ahí nos tocará llegar con un esfuerzo a nivel nacional para crear esa institucionalidad en aquellas zonas donde no tengamos ningún tipo de capacidad de estar presentes, precisamente porque el conflicto ha impedido que el Estado llegue. Pero fíjense lo importante que es terminar el conflicto. El Estado va a llegar a zonas donde ha estado prácticamente ausente precisamente por la presencia del conflicto. Y eso también tiene que ver con el desarrollo del país. ¿Por qué el campo colombiano está tan atrasado? ¿Por qué el campo colombiano es la fuente de más pobreza y de más inequidad? Porque el conflicto ha estado concentrado en el campo colombiano. Cuando levante uno ese obstáculo, vamos a poder llegar con mucha más efectividad a ese campo y desarrollarlo, y ese es uno de los grandes potenciales que tiene Colombia. El campo colombiano, Colombia es uno de los países que más potencial tiene para aumentar su producción de alimentos en un mundo que está cada vez más ávido de alimentos. O sea que todo eso está en cierta forma conectado lo uno con lo otro. Y esa institucionalidad pues va a estar presente, la estamos desde ya diseñando, estamos fortaleciendo ciertas entidades del Estado para que estén cada vez más presentes. Y usted preguntaba qué tipo de mandatario sería el ideal para tener en aquellas zonas, aquellos municipios donde se va a tener que desarrollar el posconflicto. Yo le diría algo que debe ser una regla de oro en general. Elijamos a las personas más capaces, más honestas y más comprometidas con su pueblo, con sus ciudadanos, porque esas características son lo que va a llevar a esos mandatarios a colaborar con el Estado, con el gobierno central y con el resto del Estado para que los beneficios de la paz lleguen a sus poblaciones. Honestidad, compromiso, transparencia y capacidad de gobernar, eso es lo que necesitamos en todos los municipios del país, y ojalá que los colombianos voten con la mano del corazón por esos candidatos más idóneos, más capaces, más honestos y más comprometidos con el bienestar de su pueblo. Gracias, presidente. Óscar Montes. Buenas tardes, presidente, especial
La pregunta mía tiene que ver con el tema de la política de desarrollo agrario integral, que ya fue aprobado hace más de un año, el acuerdo de La Habana. Recientemente ocurrió un episodio que notó al país, había sido decomisadas 300.000 hectáreas a las FARC, en los llanos de Yarí, en Meta y en Corazón. Hoy el asesor de la mesa de negociación en La Habana, el doctor Alejandro Reyes, dijo que usted fue incluso a cometer un error porque esas 300.000 hectáreas no están legalizadas o están en posesión de unos campesinos. Lo que demuestra este episodio, presidente, es que es un tema muy complejo. La pregunta también es muy concreta. ¿De qué manera piensa el gobierno, en este caso, llevar a cabo la consolidación y la creación del fondo de tierras, que es el que va a permitir darle a los campesinos las tierras que van a ser incautadas? Si en este caso concreto de las FARC se ha visto que uno de los asesores del gobierno dice que fue inducido a cometer un error, y por otra parte las FARC niegan tener una hectárea de tierra en Colombia. Gracias, Oscar, presidente. Mire, primero lo de Alejandro Reyes, hay un malentendido, no lo entendió él o no sé dónde surgió ese malentendido. Lo que el gobierno está haciendo es que está recuperando baldíos, que son terrenos que son de todos los colombianos, del Estado. Ahí no estamos expropiando a nadie, sino estamos recuperando unos baldíos que son del Estado. Eso para comenzar. Pero por otro lado, precisamente la ley que hicimos aprobar de reparación de las víctimas y restitución de tierras para los campesinos que han perdido su tierra por causa de la violencia, pues eso nos dio los instrumentos que hemos comenzado a aplicar, pero nos tocó partir de cero. Aquí no había ni siquiera jueces agrarios. Nosotros habíamos abandonado a tal punto el campo que nos tocó reentrenar jueces para que tuvieran los conocimientos necesarios para lograr dirimir los conflictos de tierras. Esa institucionalidad ya está montada, los jueces ya fueron entrenados, ya están fallando, han fallado por sentencia más de 170.000 hectáreas que han beneficiado a cerca de 20.000 familias. Eso ya es un hecho. Por supuesto que hubiéramos querido ser más rápidos, pero la justicia tiene sus velocidades, y lo que sí le puedo decir es que vamos a continuar satisfaciendo las necesidades y las demandas por los reclamantes. Es decir, nosotros lo único que podemos hacer, o los jueces lo único que pueden hacer, es atender, responder las demandas que los reclamantes ponen ante la justicia y dicen: este señor sí tiene razón, se le devuelve su tierra; este señor no tiene razón, no se le devuelve su tierra. Y eso es lo que está sucediendo, o sea que vamos marchando en la dirección correcta. Yo quiero decir algo adicional a esto. En la parte de la reparación de las víctimas, ya llevamos reparadas más de 500.000 de víctimas, reparadas físicamente. Eso no ha sucedido en ningún proceso de paz en la historia del mundo. Todos los analistas internacionales que vienen a Colombia dicen: mire esa maravilla que está sucediendo en Colombia. Comenzaron a reparar a las víctimas inclusive antes de terminar el conflicto. ¿Y por qué lo hice? ¿Por qué lo hicimos? Porque decidimos que había que hacer un ejercicio muy complejo de comenzar a sanar las heridas abiertas después de 50 años de guerra. Y eso ha sucedido. Qué bueno. Cada vez que yo me encuentro con las víctimas en diferentes sitios del país, son las más entusiastas con el proceso de paz, son las más generosas en materia de justicia, son las que más dispuestas están a reconciliarse y a perdonar. Y eso para mí es un factor fundamental. Por eso creo que con las complejidades enormes que tiene un proceso de esta naturaleza, con 50 años de conflicto, vamos por la dirección correcta. Gracias, presidente. Catherine Jubinao. Quiteros. Mando por encima de la tierra. Todos los colombianos celebramos su política, digamos, de reparación, pero uno sí le queda la pregunta de la reparación, digamos, la entrega de la tierra, ¿para qué? ¿La tierra cómo se va a producir?
cómo se va a utilizar. Y aquí le voy a plantear la pregunta. En el plan de desarrollo que se acaba de aprobar, las que para la producción de la tierra son netamente extractivistas, que privilegian grandes proyectos agroindustriales, que por supuesto que el derrotero es la eficiencia, la productividad de la tierra. Sin embargo, en lo que se habla de La Habana, es de una dinámica o de un modelo totalmente distinto, que es la campesina. Por supuesto que para los campesinos la lógica liberal capitalista, la productividad no es. Ellos tienen la tierra para subsistir de manera digna. Estos dos modelos son muy distintos, uno en el plan de desarrollo y lo que se habla por otro lado en La Habana. ¿Por qué pareciera que el gobierno... Gracias, Caterín. Presidente. A ver, Caterín, le cuento lo siguiente. No es cierto que el plan de desarrollo ni la política del gobierno esté dirigida a los grandes empresarios. No, todo lo contrario. Nuestra política está dirigida a que los campesinos puedan tener su tierra, la puedan explotar, poner a producir en condiciones dignas que le den suficientes ingresos para vivir dignamente. Lo que pasa es que en muchas áreas del país, por ejemplo la llanura, las inversiones que se requieren para poner a producir esa tierra, para ponerla a producir en forma efectiva, son inversiones muy grandes. Entonces estamos facilitando que grandes empresarios puedan invertir esos recursos acompañados de campesinos. Es un modelo asociativo y es la única forma de poder poner a producir millones de hectáreas que tenemos nosotros improductivas, pero que si queremos que se pongan a producir tenemos que hacer unas inversiones muy grandes. El Estado no tiene esa capacidad para poner a producir todas las hectáreas y regalárselas a los campesinos. Tiene que buscar formas de financiar un desarrollo donde los campesinos se conviertan en propietarios de sus terrenos, tengan las facilidades suficientes para poder vender sus productos, tener los bienes públicos que les permitan que sus hijos vayan a la escuela, que su familia tenga salud y todo eso. El Estado puede hacer hasta cierto punto, pero la asociatividad entre grandes empresarios y campesinos es una de las formas, como se ha hecho en Brasil, como se ha hecho en otros países, que nos va a permitir darle a los campesinos tierra. Por ejemplo, las 170.000 hectáreas que ya han sido recuperadas por los campesinos, no es simplemente que les hemos entregado la tierra, ahí también eso ha ido acompañado de créditos, de proyectos productivos, muchas veces de vivienda rural, para darles a los campesinos la respuesta integral que les permita vivir dignamente. O sea que tenemos muy claro que nuestros objetivos están diseñados para que el campesino sea el primer beneficiario de la política agraria de este país. Gracias, presidente. Andrés Velázquez. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor presidente. Señor presidente, hablar de la terminación del conflicto armado en Colombia es hablar de justicia transicional. Sin embargo, muchos colombianos aún tienen dudas alrededor de la figura de las penas alternativas, y aunque nuestra legislación y los tratados internacionales lo prohíben, hablan de posibles indultos, de amnistías, de penas irreales, hablan de impunidad. ¿Qué es lo que proyecta su gobierno en la materia y qué es lo negociable al respecto en La Habana? ¿Qué tipo de penas vamos a ver realmente? Gracias, Andrés. Sí. Buena pregunta y me da la oportunidad de responder con toda claridad. No puede haber impunidad. Esta paz va a ser una paz sin impunidad. ¿Por qué? Porque estamos obligados, mediante los tratados internacionales que hemos suscrito, nuestra propia Constitución, la opinión pública internacional y la opinión pública nacional, a hacer un proceso donde tiene que haber justicia. ¿Qué quiere decir justicia? Que tiene que haber investigación, que tiene que haber juicio y que tiene que haber condena, con penas. De eso no nos podemos salir. Amnistías
o indultos como se hicieron en el pasado no son posibles en el mundo de hoy. Todas las amnistías que se decretaron en América Latina en los últimos 50 años, inclusive a través de referendos, como sucedió en Uruguay en 2 oportunidades, fueron tumbadas. Las amnistías dejaron de tener vigencia jurídica por la Corte Interamericana. Entonces, si queremos seguridad jurídica, no podemos tener una paz con impunidad, tiene que ser una paz con justicia. ¿Cuánto de justicia? Ese es el tema clave, es el tema que estamos comenzando a discutir. El tipo de justicia, que es la justicia transicional, que precisamente el Tratado de Roma lo que hizo fue crear esa justicia transicional para facilitar procesos de paz como el colombiano. Somos el primer país en el mundo que negocia un proceso de paz bajo el paraguas de la Corte Penal Internacional, del Tratado de Roma. Y ahí tenemos que encontrar ese punto de equilibrio que yo lo he llamado el máximo de justicia que nos permita la paz. El tipo de penas, cómo se van a pagar las penas para quienes sean condenados por la justicia, y no todos pueden ser juzgados, porque ahí también hay que ser realistas. Si vamos a juzgar a todos los miembros de la guerrilla, nos tomaríamos 100 años o 200 años. Por eso la justicia transicional establece, por ejemplo, el concepto de máximos responsables. A esos se les juzgaría, se les condenaría y tendrían que pagar unas penas que tienen que tener algún elemento de pena privativa de la libertad. Y eso es lo que estamos precisamente negociando. Pero lo que quiero reiterarles es que paz con impunidad no puede haber. Tiene que haber paz con justicia, porque las víctimas que están en el centro de la solución de este conflicto son las que tenemos que respetarles sus derechos, su derecho a la verdad, su derecho a la reparación, que ya lo estamos haciendo, y su derecho a la justicia. De ahí no nos podemos salir. Presidente, están llegando muchísimas preguntas de las miles de personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, que están siguiendo este Hangout en nuestra página web www.elheraldo.co. Si no le importa, pasemos a responder algunas de esas inquietudes. @José Serge pregunta a través de Twitter, ¿qué significado tiene la paz para usted, señor presidente? Qué buena pregunta, porque todos los días me la imagino. Es un país que en lugar de tener miedo, tiene esperanza. Es un país que en lugar de sentir odio, tiene la capacidad de perdonar. Es un país que en lugar de clamar por venganza, tiene la capacidad de reconciliarse. Y si eso sucede, podemos como país todos unirnos en torno a las mejores causas. Y la paz no es la que estamos negociando en La Habana. En La Habana estamos negociando el fin del conflicto. La paz tenemos que sembrarla todos nosotros todos los días, en nuestros propios corazones, en nuestros hogares, en nuestros colegios, en nuestras comunidades, con más justicia social, con más oportunidades para todos. Hay que entre todos construir esa paz. Lo que está sucediendo en La Habana, repito, es solamente el fin del conflicto con las FARC, que es una condición necesarísima para lograr esa paz. @Fcoslada pregunta en Twitter: ¿por qué no le dijo al país en su primera campaña cuál era su plan de paz y conversaciones con las FARC? Yo vengo buscando la paz de ese país desde hace más de 25 años. Participé en muchos intentos para lograr la paz, promoví muchos esfuerzos, me tocó ser ministro de Defensa, y en ese ministerio creamos una de las condiciones para tener un proceso de paz exitoso. ¿Cuáles eran esas condiciones? Primero, que se modificara la correlación de fuerzas militares a favor del Estado, algo que no teníamos antes. Segundo,
que la comunidad internacional apoyara el proceso, que toda la región apoyara el proceso. Hoy en día, ningún proceso de esta naturaleza puede ser exitoso si la comunidad internacional no lo apoya. Y tercero, que la contraparte, sobre todo los jefes de la guerrilla, en este caso de las FARC, tuvieran el convencimiento de que por la vía de las armas no iba a llegar o a cumplir sus objetivos, sino que todo lo contrario, terminarían en una cárcel o en una tumba, y que para ellos era el mejor negocio es hacer la paz. Esas condiciones se lograron al comienzo de mi mandato el 7 de agosto del 2010. Por ejemplo, cuando logramos modificar nuestras relaciones exteriores y tener unas buenas relaciones con países con los cuales ni siquiera teníamos relaciones diplomáticas. Logramos posicionar a Colombia en el mundo de forma tal que el mundo comenzó a apoyar a Colombia en sus propósitos, entre ellos el proceso de paz, porque eso fueron condiciones que fuimos creando, y por eso el 7 de agosto yo dije, me acuerdo muy bien, que tenía la llave de la paz en mis manos, aunque es un poco prepotente porque la llave de la paz la tienen, son todos los colombianos. Esta no es mi paz, ni la paz de Juan Manuel Santos, ni de mi gobierno, es la paz de todo Colombia, y en la medida en que se fueron generando esas condiciones para iniciar un proceso exitoso, pues ahí en ese momento fue cuando le dije al país que estoy en esto. @Fabián R 095580060 en Twitter pregunta: ¿se acaba la negociación si la guerrilla viola el cese bilateral durante estos 4 meses? Pues en estos 4 meses lo que vamos a hacer es ir vigilando el cumplimiento de lo que se acordó en La Habana hace 2 semanas, y el avance en los 2 puntos que nos faltan, el del fin del conflicto y el de las víctimas, y entre las víctimas el tema de la justicia. Yo he dicho que en 4 meses avanzaremos, vamos a evaluar si hay progreso o no hay progreso, y si el cumplimiento de los acuerdos ha sido un cumplimiento aceptable o no. Y ahí vamos a evaluar si seguimos o no seguimos. Yo espero que sí, porque estamos cada vez más cerca. Si decidimos seguir avanzando es porque nos acercamos aún más a esa real posibilidad de paz, y sería pues un sacrilegio echar todo por la borda. Yo espero que así sea. @Daisy Santos pregunta también en Twitter: ¿los desmovilizados de la guerrilla harán parte de las fuerzas militares? No, no está contemplado que hagan parte de las fuerzas militares. Y a propósito de los desmovilizados de la guerrilla, mucha gente se ha preguntado qué va a pasar con ellos. Nosotros tenemos una gran experiencia en reintegrar desmovilizados a la vida civil. Llevamos más de 53.000 desmovilizados, o sea que eso no va a ser un esfuerzo monumental. La empresa privada hoy está mucho más predispuesta a recibir esos desmovilizados. También hay muchísimas actividades donde el propio Estado los puede poner a trabajar. O sea, eso no va a ser un esfuerzo monumental. Y quienes piensan, esto es muy importante, que esos desmovilizados van a volver a delinquir, que eso es lo único que saben hacer, yo les diría lo siguiente: la seguridad del colombiano de a pie, del ciudadano común y corriente, se va a mejorar muchísimo con la paz. Algunos dicen que se va a empeorar. No, se va a mejorar muchísimo. ¿Por qué? Porque toda esa energía, todos esos recursos, todos esos soldados y policías que hoy le estamos dedicando a la guerra contra las FARC, a controlar la guerrilla, los vamos a poder utilizar para mejorar la seguridad de los colombianos. Y por eso otro de los grandes dividendos para Colombia de la paz va a ser la seguridad cotidiana de los colombianos. Juan Pablo Castro en Facebook pregunta: ¿han hablado las FARC ya de estar dispuestas a pagar un mínimo de penas por todos los crímenes que han cometido? Ellos
estar en este momento en ese dilema, estar en ese momento diciendo, mire, nosotros no queremos ser la primera guerrilla que entrega las armas para irse a la cárcel. Nosotros les hemos dicho, mire, el mundo de hoy no permite indultos, no permite amnistías. Y lo digo con toda claridad, si no hay justicia, no habrá paz. Y la justicia tiene que tener una pena. Y por eso la discusión sobre ese tema es la discusión fundamental. Bueno, presidente, yo vuelvo a meter la cuchara con dos preguntitas rápidas. ¿Qué pasa, y no quiero ser agorero, pero qué pasa si fracasa el referéndum que se ha anunciado para decidir si se aprueban los acuerdos? ¿Y cuánto consideraría usted que es un porcentaje que legitime realmente los acuerdos en el caso de que se apruebe? No se ha hablado de ningún referéndum, se ha hablado de un proceso de referendación que tendrá que ser negociado con las FARC en algún sistema de que los colombianos puedan decir, hombre, sí queremos esa paz o no queremos esa paz. Lo que yo estoy absolutamente convencido es que esa paz que estamos buscando, la que tenemos clara, las líneas rojas, los límites que nos hemos impuesto, cuando a los colombianos les pongamos esa alternativa. Esta es la paz que hemos negociado y estos son sus beneficios. Esto es lo que al país le va a suceder con esta paz. Y este es el costo de continuar con 20, 30 años más de guerra, continuar con lo que venimos haciendo en los últimos 20, 30 años. La gente se va a volcar masivamente por la paz, porque va a entender que todo eso que muchos vienen diciendo que la paz va a tener unos costos altísimos, que la paz va a ser muy complicada, no hay paz mala ni guerra buena. Y cuando lleguemos a esa paz, tengan la absoluta seguridad que será una paz que le va a convenir muchísimo a los colombianos. ¿Qué tipo de sistema de refrendación? Eso está por verse, eso es lo último que se va a poder negociar. Por eso no le puedo responder el porcentaje de personas que yo pensaría que es suficiente. Pero lo que sí le puedo garantizar es que si llegamos a esa paz, el porcentaje va a ser altísimo, por no decir el 100%, porque como decía al principio de este evento tan maravilloso, en el fondo no puede haber nadie que no quiera la paz. Yo quiero volver al tema del mapa político que pueda surgir en el posconflicto. Es decir, antes habíamos hablado de la posibilidad de que una izquierda más ortodoxa o radical pueda tomar alas, organizarse e incluso llegar al poder. Ahora se la pregunto desde otro ángulo. ¿Está satisfecho con la clase política actual? ¿Cree que está preparada con su actual forma de ejercer el poder y la política para ese posconflicto? Pues mire, la política en todas partes del mundo está desprestigiada. La propia tecnología, las redes sociales, ha hecho que en todas partes todo lo que tenga que ver con política se ha visto con mucha aprehensión. Y Colombia no es una excepción. Por eso el ejercicio que yo llamo de mejoramiento continuo es tan importante. El papel que juegan los medios de comunicación, ahora las redes sociales, de estar cuestionando todo permanentemente. Eso para los gobernantes es un tremendo dolor de cabeza. Es como tener no una sino varias espinas permanentemente, pero es necesarísimo, precisamente para ir mejorando todo lo que los estados y los gobiernos hacen. Yo diría una frase parecida a la de Churchill: nuestra democracia tiene muchos defectos, la colombiana, muchísimos defectos. Nuestra clase política tiene aún más defectos, pero es una democracia que, comparada con otras democracias de la región, está funcionando y está produciendo resultados. Bajamos la pobreza como ningún otro país de América Latina, hemos creado más empleo como ningún otro país de América Latina, estamos con la camiseta amarilla en materia de crecimiento económico. El mundo nos está viendo como una estrella fulgurante en materia social, económica y también del funcionamiento de la democracia, con todos los defectos que tenemos que permanentemente mejorar
mejorarlos y fortalecer lo bueno y erradicar lo malo, tenemos que seguir adelante haciendo funcionar una democracia que siempre, como decía Churchill, es el peor de los sistemas, excluyendo todos los demás. Presidente, hemos salido a la calle con las cámaras para ver qué tienen para preguntarle los barranquilleros. Hemos seleccionado un par de preguntas. Me llama Yul Álvarez y le pregunto al presidente Santos por qué el diálogo de paz se ha demorado tanto. Créame que me hubiera gustado que se hubiera demorado muchísimo menos. Una guerra de 50 años no se soluciona en 36 meses, en 40 meses. Estamos tratando de hacer lo máximo posible, en el menor tiempo posible. Un proceso de esta naturaleza está lleno de complejidades, lleno de obstáculos. Dos bandos que se han matado durante 50 años, pues que se sienten a negociar. No es un ejercicio fácil, pero creo que hemos avanzado como nunca antes y por eso tenemos que seguir avanzando hasta llegar al final. ¿Otra pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Ensuch. Presidente, la pregunta que le tengo es, ¿qué va a pasar con todos los reinsertados? ¿Dónde los van a ubicar? ¿Qué sentido va a tener para ellos reinsertarse a la sociedad? Como les decía anteriormente, no son un número inmanejable, es un número que podemos manejar perfectamente porque ya tenemos experiencia con más de 50.000 combatientes que se han desmovilizado y se han reinsertado. Tenemos muchísimos programas para acogerlos, eso no va a ser un esfuerzo mayor y lo que esperamos es que ellos se adapten a la vida civil. Muchos de ellos han estado en el monte toda la vida, tenemos que reentrenarlos y tenemos que adaptarlos a una nueva vida y yo también lo que le puedo asegurar es que van a tener una mucha mejor vida de la que tienen en este momento allá en el monte con fusil al hombro causando esos daños al resto de los colombianos. Por eso es un costo mínimo, tenemos todas las facilidades y por eso no hay que preocuparse en ese aspecto sobre el proceso y su éxito que ojalá podamos obtener en la mayor brevedad posible. Nos siguen llegando muchas preguntas a través de las redes. Bueno, entonces seguimos con una nueva ronda de preguntas de los analistas. Alonso. Bueno, veo que tenemos algún problema con la comunicación. ¿Perdón? No, me escucha. Presidente, una pregunta muy rápida sobre el tema del tráfico del narcotráfico. La pregunta es la siguiente, presidente. La guerrilla ha pedido un 10% de gradualidad y ha dicho que se le deben entregar unos 28 millones de pesos más o menos a las familias que están prometidas en el proceso. Además ha pedido 10 años para el desmonte del proceso. ¿Usted está en contra o está a favor de la conveniencia de los cultivos ilícitos, presidencia? El tema del narcotráfico lo incluimos por insistencia casi que personal mía, porque si logramos que la guerrilla nos ayude a erradicar ese flagelo de la faz de Colombia, sería el mayor triunfo para todos los colombianos. Y lo logramos por lo menos en el papel, y esperamos que cuando se cumpla, y va a haber garantes y garantías para que eso se cumpla, eso va a tener un efecto muy positivo en el país, porque el narcotráfico ha sido el combustible de buena parte, si no de toda la violencia que hemos tenido en estos últimos 30, 40 años. Yo no aceptaría ese principio de gradualidad, porque la guerrilla tiene que estar dispuesta a dejar de delinquir en cualquier forma el día que se firmen los acuerdos.
Por eso esa gradualidad de que 5 o 10 años para en forma modular vayamos desmontando el negocio, eso es inaceptable. Tenemos que poner en marcha lo más rápido posible los programas de sustitución de cultivos, en donde estaríamos dispuestos a comenzar a trabajar con la guerrilla para hacer más efectivos esos programas de sustitución de cultivos a la mayor brevedad posible. Bueno, lamentablemente estamos llegando al final, incluso ya nos hemos excedido del tiempo que teníamos programado, así que desafortunadamente vamos a tener que suspender aquí las rondas de preguntas. Si quieren después, más informalmente las hacemos porque se ha agotado prácticamente el tiempo. Presidente, yo le quería mostrar un par de fotos que hemos seleccionado para que usted nos haga algún comentario. Ahí tiene una foto que le traerá algún recuerdo. Esa foto, después de todos estos años en el gobierno, después de estar metido en un polémico proceso de paz, esa foto, ¿qué le dice a usted? Que todo lo que yo hago es por mis hijos y todos los hijos de los colombianos. Ahí está mi señora con mis 3 hijos, que ya están grandes. Esa foto se dio a tomar hace más de 20 años, 22 años por ahí. Y lo que yo estoy tratando de hacer es dejarle a esos hijos y a todos los hijos de los colombianos un país normal, un país en paz, un país donde podamos ver el futuro con más esperanza. Veamos otra foto. Eso es un vertido de crudo por un atentado de las FARC, un niño nadando. Usted puede entender a la gente que no quiere que se negocie con la FARC, que critica duramente el proceso cuando ve eso y cosas peores, porque ha muerto muchísima gente en estos años. Pues yo quiero creer que la gente que critica y la gente que está desinformando sobre el proceso, lo que pasa es que está a su vez desinformada, tiene temores o tiene aprensiones que realmente no las debería tener, porque lo que estamos negociando es algo muy positivo y muy conveniente. A mí me queda difícil creer que hay algún ser humano que esté en contra de que su país pueda vivir en paz. Por eso, cuando veo esa foto, yo lo que hago es entusiasmarme más para terminar este conflicto lo más rápido posible, para que no se repitan fotos como esas. Presidente, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en el Heraldo. Hemos llegado al fin, habíamos anunciado un hangout de 1 hora y nos hemos pasado ligeramente del tiempo. Muchísimas gracias y no sé si tiene algunas últimas palabras para los seguidores del Heraldo. A ustedes muchas gracias por haber participado en este hangout. Decirles lo importante que es el apoyo de toda la población al proceso. Un proceso de paz como este que estamos tratando de llevar a cabo es difícil si la gente no lo apoya. Lo que les quiero decir es que vamos por buen camino, no estamos negociando sino lo conveniente para el país y que la paz nos va a traer muchísimos dividendos. Imagínense por 20 segundos este país en paz, un país maravilloso. Hoy volvimos a ganar medalla de oro, campeona mundial. Allá en Bélgica, nuestra gran Pajón, María Pajón. Nairo Quintana hoy está a punto ya de, ojalá mañana haga ese esfuerzo. Pues el país que tenemos es un país realmente maravilloso, pero en paz será mucho más maravilloso. Muchísimas gracias, presidente, y gracias a todos los que nos han seguido en este hangout. Un saludo y aquí damos por finalizada la charla. Muchas gracias.